El mundo se había encogido hasta volverse un callejón sin salida, una sucesión de puertas cerradas y miradas esquivas. Para Elara, el universo entero se resumía en los rostros pálidos de sus 3 hijos, en sus ojos demasiado grandes que reflejaban un hambre que las palabras ya no podían nombrar. El recuerdo de su esposo Javier era un fantasma cálido que la impulsaba a seguir, una voz en su memoria que le recordaba la promesa de protegerlos. Fue entonces, en el punto más bajo de su desesperación, cuando tomó la decisión. Irían al único lugar que el mundo había olvidado por completo, el viejo faro del Cabo de las Almas. Los ancianos del pueblo más cercano hablaban del faro en susurros, como si nombrar al vigía silencioso pudiera invocar a las almas de los náufragos que, según decían, aún se aferraban a sus rocas. Contaban historias de luces inexplicables en noches de tormenta y de lamentos que el viento arrastraba desde la torre abandonada. Pero para Elara, el terror a lo desconocido era un lujo que no podía permitirse. Los fantasmas de las leyendas no eran más aterradores que el espectro real de la inanición que acechaba a su familia, ni más crueles que la avaricia de su cuñado Ricardo. El camino hacia el cabo fue una penitencia. Cada paso era una batalla contra el viento salado que cortaba la piel y les robaba el poco calor que les quedaba. Mateo, con sus 12 años, caminaba con una seriedad impropia de su edad, tratando de proteger a sus hermanos menores del rigor del sendero. Sofía, aferrada a la falda de su madre, lo observaba todo con un silencio que guardaba más preguntas que respuestas, mientras el pequeño Lucas apenas entendía el frío que se colaba por sus ropas gastadas. Era una procesión de desterrados, una familia rota marchando hacia su última y única esperanza. Al llegar, la visión fue desoladora. El faro se erigía como el esqueleto de un gigante de piedra, una silueta solitaria y gris contra un cielo que parecía llorar una llovizna perpetua. Las olas rompían con una furia sorda contra los acantilados, un rugido constante que sonaba a lamento eterno. El aire olía a sal, a podredumbre y a un abandono tan profundo que parecía tener peso propio. Aquel no era un refugio, era una tumba a la espera, un monumento a la soledad que amenazaba con devorarlos por completo. La pesada puerta de madera cedió con un gemido agónico, revelando un interior sumido en la penumbra y cubierto por el polvo de décadas. Telarañas gruesas como mortajas colgaban de tino de Timoponespo. Las vigas y el frío de la piedra era una presencia física que se metía hasta los huesos. Por un instante, el corazón de Elara se detuvo, ahogado por una ola de pura desesperanza. Había arrastrado a sus hijos hasta allí solo para que murieran de frío en un lugar maldito. Pero entonces vio cómo se acurrucaban juntos, buscando un calor que no existía, y su determinación se encendió como una brasa en medio de la oscuridad. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque el final de Sonríe. Esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de entrar a un lugar maldito si fuera la única esperanza para tus hijos? Sin permitirse un momento para el lamento, Elara comenzó a moverse. Sus gestos, aunque lentos por el cansancio y el hambre, estaban cargados de una furia maternal. Encontró el mango roto de una escoba y con un trozo de su propia falda,
comenzó a barrer un pequeño rincón del suelo de piedra, levantando nubes de polvo que danzaban en él. Escaso haz de luz que se filtraba por una ventana sucia. Aquel simple acto de limpieza era una declaración de guerra contra el abandono, el primer paso para reclamar aquel lugar olvidado como un hogar. La primera noche fue una prueba de resistencia. Se acurrucaron los cuatro sobre el suelo helado, compartiendo la única manta raída que poseían, un frágil escudo contra el frío penetrante. Afuera, el viento aullaba a través de las grietas de la torre, una sinfonía desoladora que hablaba de soledad. Y tiempo. El ara abrazó a sus hijos con fuerza, sintiendo el temblor de sus pequeños cuerpos, escuchando el ritmo de sus respiraciones mientras el hambre le retorcía las entrañas. Con los ojos abiertos en la oscuridad, se preguntó si el amanecer llegaría alguna vez. Mientras el sueño comenzaba a vencerla, sintió una extraña vibración que ascendía desde los cimientos de piedra, un retumbo bajo y profundo, que no pertenecía ni al mar ni al viento. Era un sonido mecánico, el eco de un engranaje. Olvidado que se quejaba en las entrañas de la torre, un latido fantasmal en el corazón del vigía. Pero mal sabía ella que el verdadero secreto de aquel lugar no eran los fantasmas que habitaban el viento, sino algo que cambiaría para siempre el destino de su familia. Antes de la tormenta existía la calma. Antes del faro existía un hogar bañado por el sol tibio de la sabana. Una pequeña finca donde la vida florecía con la sencillez de las bugambilias que trepaban por el porche. El ara recordaba el olor del café recién colado que Javier preparaba cada mañana, un aroma que se mezclaba con el de la tierra húmeda y prometía un día de trabajo honesto. Su amor no era de grandes gestos, sino de certezas silenciosas. Una mano sobre la suya al final del día, la forma en que sus ojos se iluminaban al ver a sus hijos correr por el campo. Javier era un hombre de tierra, no de mar. Sus manos, callosas y fuertes, sabían cómo arrancar frutos de la tierra, cómo remendar una cerca y cómo sostener a su familia con una ternura inquebrantable. Vivían con lo justo, pero les sobraba todo lo que importaba. La risa de Mateo persiguiendo gallinas, la concentración de Sofía dibujando en la tierra con una ramita, el balbuceo de Lucas en los brazos de su padre. Para el ara, ese pequeño universo era un reino perfecto, un refugio tejido con los hilos dorados de la felicidad cotidiana, un lugar donde el futuro parecía tan claro y prometedor como el cielo de verano. La enfermedad llegó como un ladrón en las 1960. Noche, silenciosa y letal. Una fiebre que los remedios caseros no pudieron aplacar. Una debilidad que fue consumiendo la fortaleza de Javier como una vela que se agota. El ara pasó días y noches a su lado, susurrando promesas y oraciones, sintiendo cómo el pilar de su mundo se desmoronaba entre sus dedos. Vio la luz de sus ojos, aquella que contenía todo su universo, atenuarse hasta convertirse en un eco lejano. Su muerte no fue un estruendo, sino un silencio devastador que se instaló en el corazón de la casa, un vacío que ni todas las lágrimas del mundo podrían llenar. El luto fue un velo gris que lo cubrió todo,
Los vecinos trajeron comida y pésames que se sentían huecos, palabras de consuelo que se perdían en el abismo de su dolor. En medio de esa niebla, la figura de su cuñado Ricardo se hizo cada vez más presente. No ofrecía consuelo sino una vigilancia fría, sus ojos calculadores recorriendo la pequeña propiedad, midiendo cada tabla, cada animal, como un buitre esperando su momento. Su dolor no era el de un hermano que ha perdido a otro, sino la impaciencia de un heredero que reclama su botín. La visita definitiva ocurrió apenas una semana después de haber enterrado a Javier, cuando la tierra sobre su tumba aún estaba fresca. Ricardo llegó al atardecer, la luz anaranjada recortando su silueta corpulenta en el umbral de la puerta. No venía solo. Traía consigo a un hombre de aspecto severo con un maletín de cuero. No hubo saludos ni palabras de condolencia. Su voz un metal frío y sin inflexiones, rompió el silencio de la tarde con una crueldad metódica, anunciando que venía a tomar posesión de lo que, según él, le pertenecía por derecho. Elara, confundida, lo miró sin comprender. ¿Posesión? Aquella era su casa, el hogar que había construido con Javier, el único mundo que sus hijos conocían. Fue entonces cuando Ricardo extrajo un fajo de papeles de su chaqueta, un testamento que ella nunca había visto, con una firma que se parecía a la de Javier, pero que carecía de su alma. El documento, frío y legalista, declaraba a Ricardo como único heredero de la finca, las tierras y todo lo que había en ellas, dejando a su propia familia en la más absoluta indigencia. El corazón de Elara se detuvo. Era una mentira, una farsa cruel y descarada. Javier jamás habría hecho algo así. Su voz, al principio un susurro de incredulidad, se convirtió en un grito de protesta. Le habló de los años de trabajo, de las promesas, del futuro de sus hijos. Pero sus palabras rebotaban contra el muro de indiferencia de Ricardo. Él simplemente sonrió, una mueca torcida que no llegaba a sus ojos, y le dijo que la ley estaba de su lado, que los sentimientos no pagaban deudas ni llenaban escrituras. La humillación fue un ácido que le quemó la garganta. Ver a ese hombre, el hermano de su esposo, profanar su hogar con su codicia, era una traición más profunda que la propia muerte. El hombre del maletín, un notario comprado o un abogado sin escrúpulos, asentía a cada palabra de Ricardo, validando la mentira con el sello de una autoridad corrupta. Le dieron 24 horas para abandonar la propiedad, 24 horas para desmantelar una vida entera y arrojar a sus hijos a la incertidumbre. El miedo, un animal helado que había mantenido a raya con su dolor, finalmente la atrapó. Miró los rostros de sus hijos, que observaban la escena desde un rincón. Mateo, con sus 12 años, entendía la injusticia y apretaba los puños con una rabia impotente que le hacía temblar. Sofía, siempre perceptiva, tenía los ojos anegados en un llanto silencioso, su pequeño cuerpo rígido de pavor. Y Lucas, el más pequeño, solo sentía la tensión en el aire y buscaba el refugio de la falda de su madre, sin entender por qué el hombre al que llamaba tío les gritaba. Esa noche no durmieron. Elara caminó por las habitaciones como un fantasma, tocando los muebles, las paredes, los objetos que contenían los ecos de su felicidad perdida. Cada rincón era un recuerdo de
Javier, cada sombra una acusación. ¿Cómo podía el mundo ser tan cruel? ¿Cómo podía la avaricia de un solo hombre tener el poder de destruir una familia entera? La desesperación era una marea negra que amenazaba con ahogarla. Pero la visión de sus hijos acurrucados en la cama le dio una fuerza que no sabía que poseía. Al amanecer, la realidad la golpeó con la brutalidad de un puño. Ricardo regresó, esta vez con 2 hombres de aspecto rudo, para asegurarse de que cumplieran sus órdenes. No hubo piedad. La obligaron a empacar lo poco que podía cargar en una vieja maleta y un par de bultos de tela. Tuvo que elegir entre una fotografía de su boda y una manta extra para el frío. Tuvo que dejar atrás los juguetes de sus hijos, los libros de Javier, el alma misma de su hogar esparcida por el suelo. La escena de la expulsión fue una herida pública. Algunos vecinos se asomaron por sus ventanas, sus rostros una mezcla de lástima y cobardía. Nadie intervino. Nadie se atrevió a desafiar el poder. Y la crueldad de Ricardo, un hombre que ahora parecía un gigante ante el que todos se encogían. Elara caminó con la cabeza en alto, aunque por dentro estuviera hecha pedazos, arrastrando sus pocas pertenencias y a sus 3 hijos de la mano, alejándose del único hogar que habían conocido. El portazo final de la casa, que ya no era suya, resonó en sus oídos como un disparo. Quedaron en el camino de tierra, cubiertos por el polvo que levantaba el viento, una familia rota sin rumbo ni destino. La mirada de Ricardo desde el porche no contenía ni una pizca de remordimiento, solo el brillo triunfante de la codicia satisfecha. Para él, no eran familia, eran un obstáculo que acababa de ser removido, un estorbo en su camino hacia la riqueza. Mientras se alejaba, Elara no miró hacia atrás. No quería que sus hijos la vieran llorar, no quería dar a Ricardo esa última satisfacción, pero sentía sus miradas clavadas en la espalda, la del hombre que los había despojado de todo, y la de la comunidad. Que los había abandonado a su suerte. En ese instante, bajo el sol indiferente, su dolor se transformó en una promesa silenciosa y ardiente. Sobreviviría. Por Javier, por sus hijos. Encontraría un lugar en el mundo, aunque tuviera que construirlo sobre las ruinas de su propia vida. Fue esa promesa, nacida de la más profunda humillación y del amor más inmenso, la que la guió por los caminos polvorientos, la que la sostuvo durante las noches frías y los días de hambre. Fue el recuerdo de la crueldad de su cuñado lo que la impulsó a seguir caminando, a no rendirse, a buscar un refugio en el lugar más olvidado y temido de todos. La caída había sido brutal, pero en el fondo del abismo, una llama de resistencia comenzaba a arder con una fuerza indomable. El mundo, en su crueldad, le había quitado todo: su esposo, su hogar, su dignidad. Pero al empujarla al borde del precipicio, le había dado, sin saberlo, la única arma que necesitaría para volver a levantarse. Le había dado una razón. Para luchar. Una furia justa que se convertiría en el cimiento de su nuevo comienzo, aunque éste tuviera que erigirse en las solitarias y malditas piedras del viejo faro del Cabo de las Almas. Los días que siguieron a su expulsión se desvanecieron en una bruma de hambre y movimiento perpetuo. El mundo, que una vez fue un lugar de vecinos y rostros conocidos, se había transformado en un desierto de espaldas vueltas y puertas cerradas.
Buscaron ayuda en la casa de compadres que habían compartido. Su mesa en tiempos de abundancia, pero ahora solo encontraban excusas susurradas a través de rendijas y miradas que no se atrevían a sostener la suya. La vergüenza era un sabor metálico en la boca de Elara, más amargo incluso que el vacío de su estómago. Las noches eran el peor enemigo. El frío de la sabana se colaba por sus ropas gastadas y se adhería a sus huesos con una tenacidad cruel. Dormían en los rincones olvidados del mundo, detrás de la iglesia cuyo párroco les había negado refugio. El esqueleto de un granero abandonado, o simplemente acurrucados bajo la escasa protección de un árbol en la vera del camino. Elara apenas dormía, convirtiéndose en una guardiana insomne que escuchaba cada sonido de la noche, protegiendo a sus hijos con el calor de su propio cuerpo tembloroso. El hambre se convirtió en un miembro más de la familia, un compañero constante y doloroso. Era un nudo en las entrañas, una debilidad que hacía que cada paso fuera un esfuerzo monumental. Elara aprendió a reconocer las pocas hierbas comestibles que crecían silvestres y a aceptar la caridad humillante de algún extraño que les arrojaba una moneda o un trozo de pan duro. Cada bocado que lograba conseguir lo repartía entre sus hijos, mintiendo con una sonrisa cansada cuando le preguntaban si ella ya había comido. Veía la luz de la infancia apagarse en los ojos de sus hijos. Mateo, con su mandíbula apretada y sus puños siempre listos, había perdido la risa. Su mirada era la de un viejo soldado. Atrapado en una guerra que no entendía, una rabia impotente que lo consumía por dentro. Sofía se había refugiado en un silencio profundo, comunicándose solo con sus grandes ojos tristes, que parecían absorber toda la pena del mundo. Y el pequeño Lucas lloraba a menudo, un llanto débil y lastimero por un frío y un hambre que no tenían nombre. La comunidad que los había visto crecer ahora los rehuía como a una plaga. Eran un recordatorio incómodo de la fragilidad de la vida, un espejo de lo que la Día de Santa Winma. Crueldad de un hombre podía lograr. Las mismas mujeres que una vez admiraron su hogar, ahora cruzaban la calle para no tener que enfrentar su miseria. Este abandono dolía más que los azotes del viento. Era una herida invisible que sangraba en el alma de Elara, haciéndola sentir como una fantasma entre los vivos, una paria en su propia tierra. Llegaron a un pequeño pueblo al anochecer, justo cuando una llovizna helada comenzaba a caer, convirtiendo el polvo del camino en un barro pegajoso. Estaban empapados, tiritando y al límite de sus fuerzas. Se refugiaron bajo el alero de una cantina, un lugar ruidoso del que emanaba un olor a aguardiente y fritanga, que torturaba sus estómagos vacíos. Fue allí, mientras intentaba proteger a Lucas de una ráfaga de viento, que escuchó la conversación de dos viejos campesinos sentados cerca de la puerta. Hablaban en voz baja, con ese tono reverente y temeroso reservado para las leyendas. Mencionaron un lugar en la costa, a varios días de camino, el Cabo. De las almas. Contaban que allí se alzaba un viejo faro abandonado, un gigante de piedra al que llamaban el Vigía Silencioso. Decían que estaba maldito,
que las almas de los náufragos se lamentaban en las noches de tormenta, y que ninguna persona en su sano juicio se atrevería a pasar una noche entre sus muros fríos y solitarios. Uno de los hombres escupió al suelo y se persignó, asegurando que aquel era un lugar que Dios había olvidado, un punto final donde solo la desolación podía habitar. Otro asintió, añadiendo que nadie reclamaba esa tierra porque la sal del mar y los fantasmas la habían vuelto estéril e inhabitable. Era un lugar fuera del mapa de los hombres, un monumento a la soledad y a la muerte, un refugio solo para los espectros y los condenados que ya no tenían nada que perder en este mundo. Para los campesinos, la historia era un cuento de espantos para ahuyentar el aburrimiento, pero para el Ara, cada palabra resonó en su desesperación como una campana de esperanza. Abandonado, nadie lo reclama. Un lugar olvidado. Esas no eran palabras de una maldición, sino la descripción de un santuario. Un techo, por más embrujado que estuviera, era un palacio comparado con el cielo abierto. La soledad que aterraba a otros era para ella una promesa de paz lejos de las miradas crueles de la sociedad. La idea se arraigó en su mente con la fuerza de una revelación. El miedo a lo sobrenatural, a los fantasmas de marineros perdidos, palidecía ante el terror real y, tangible de ver a sus hijos morir de frío o de hambre. Los espectros no podían ser más crueles que Ricardo, ni el lamento del viento más doloroso que el llanto de su hijo enfermo. En ese instante, supo con una certeza absoluta lo que debían hacer. Aquel lugar maldito era su única y última esperanza. Miró los rostros de sus hijos, pálidos y exhaustos bajo la luz amarillenta de la cantina. Vio en ellos el reflejo de Javier, la promesa que le había hecho en su lecho de muerte de protegerlos a cualquier costo. Esa promesa era un fuego que ni la lluvia ni la desesperación podían extinguir. El mundo de los hombres les había fallado, los había despojado y abandonado. Quizás su salvación se encontraba precisamente en un lugar que ese mismo mundo había decidido temer y olvidar. El miedo seguía allí, un nudo helado en su garganta, pero ahora estaba cubierto por una capa de determinación tan dura como el acero. Ya no se sentía a la deriva. Por primera vez en semanas, tenía un destino, no una etapa. Destino incierto y aterrador, sí, pero un destino al fin. La decisión no fue un acto de lógica, sino un salto de fe nacido del más profundo abismo. Era la elección de una madre que prefería enfrentar a los fantasmas de una leyenda que rendirse a los monstruos de la realidad. Se levantó con una nueva energía recorriendo su cuerpo agotado. El movimiento sorprendió a Mateo, quien la miró con interrogación. El Ara se agachó y, con una voz que no admitía dudas, aunque temblara ligeramente, les habló. No les prometió un hogar cálido ni un futuro fácil. Les prometió un refugio, un lugar donde nadie podría volver a echarlos. Un punto en el mapa donde intentarían, una vez más, reconstruir su mundo sobre las ruinas. Apartó un mechón húmedo de la frente de Sofía y apretó la mano de Mateo. «Vamos a caminar un poco más», susurró, su aliento formando una pequeña nube en el aire frío. «Vamos a la costa. Vamos a buscar un castillo junto al mar». En sus ojos no había locura, sino la claridad aterradora.
de alguien que ha visto el fondo del pozo y ha decidido, contra toda probabilidad, empezar a escalar hacia la luz, aunque esa luz proviniera de un faro embrujado. El alba en el Cabo de las Almas no era un renacer, sino una lenta rendición de la oscuridad. Una luz gris y deslavada se filtraba por las ventanas sucias del faro, revelando un mundo de piedra fría y abandono. El ara se despertaba siempre antes que sus hijos, con el cuerpo dolorido por el duro suelo y un frío que parecía emanar de los mismos cimientos de la torre. El rugido del mar era la primera y última cosa que escuchaba cada día. Una banda sonora constante para su exilio. Un lamento perpetuo que se mezclaba con el hambre sorda en su estómago. Cada día era una batalla idéntica a la anterior. Una guerra librada en un frente de soledad y escasez. Su primera tarea era siempre reavivar el fuego en el improvisado hogar que había construido con piedras sueltas, usando la escasa madera que las olas arrojaban a la pequeña cala. Rocosa. El humo llenaba la estancia, picando en los ojos y tiñendo las paredes de un hollín que se sumaba a las manchas de humedad y salitre. Pero el calor, por débil que fuera, era una victoria. Un pequeño bastión contra el frío que amenazaba con consumirlos. La limpieza era un acto de desafío, una declaración de que no se dejarían tragar por la ruina. Con un trozo de vela de barco encontrada en la playa, restregaba el suelo de piedra, intentando arrancar la mugre de generaciones de abandono. El olor a polvo y moho era una presencia física, un miasma que se pegaba a la ropa y al cabello. Pero bajo él, el ara se obligaba a imaginar el aroma de un hogar, la fragancia de la esperanza que se negaba a dejar morir por completo. Los días se medían en mareas. Con la marea baja, llevaba a Mateo a las rocas expuestas, enseñándole a buscar lapas y pequeños cangrejos, cualquier cosa que pudiera calmar el retorcimiento de sus estómagos. Sus manos, antes acostumbradas a la suavidad de la tierra de Dua, su finca, ahora estaban cortadas y encallecidas por las rocas afiladas y el agua helada. Cada pequeño marisco era un tesoro, un milagro salado que cocinaban sobre el fuego y repartían con una solemnidad casi religiosa, un ritual de supervivencia. Observaba a sus hijos con un dolor que le apretaba el corazón. Mateo, tan serio y callado, había asumido el rol de protector, su infancia robada por una responsabilidad demasiado pesada para sus hombros de 12 años. Sofía se había vuelto aún más introvertida, pasando horas dibujando en el polvo del suelo con una concha, creando mundos imaginarios que eran su único refugio de la dura realidad. Y el pequeño Lucas, cuya tos seca resonaba en el silencio de la torre, era el recordatorio más frágil y constante de su precaria situación. Las tardes las dedicaban a remendar. Con una aguja que había salvado de su antigua vida y un hilo deshilachado de su propia ropa, surcía los agujeros de las prendas de los niños, luchando contra el desgaste. Implacable del viento y la sal. Era un trabajo minucioso y agotador para sus ojos cansados, pero cada puntada era un acto de amor, un hilo que los mantenía unidos y protegidos, por frágilmente que fuera, del rigor del mundo exterior que los había desterrado a ese lugar olvidado por todos. A veces, mientras trabajaba, la desesperación la asaltaba como una ola helada.
El recuerdo de la sonrisa de Javier, el calor de su hogar, la sencillez de su vida anterior. Todo parecía un sueño lejano, una historia que le habían contado a otra persona. Se preguntaba si había hecho lo correcto al arrastrarlos a ese lugar maldito, si no los había condenado a una muerte lenta y solitaria. Pero entonces miraba sus rostros y la duda se convertía en una furia sorda, una determinación de acero que la obligaba a seguir adelante. Fue durante la segunda semana, en una noche en que el viento aullaba con una furia particular, que el sonido regresó. No era el gemido de la torre ni el estruendo del mar. Era un retumbo bajo, mecánico y rítmico, que parecía vibrar desde las entrañas de la tierra bajo sus pies. Al principio lo ignoró, atribuyéndolo al eco de la tormenta, pero el sonido era demasiado regular, un latido metálico que se repetía a intervalos casi perfectos, como el engranaje de un reloj olvidado que se negaba a detenerse. En las noches siguientes, el ara se convirtió en una espía en su propia casa. Mientras los niños dormían, ella se tendía sobre el suelo de piedra, pegando la oreja a la superficie helada, tratando de descifrar el misterio. La vibración era más fuerte en el centro de la estancia principal, en un área donde las losas de piedra parecían más antiguas y desiguales que en el resto del suelo. Era un pulso débil, pero inconfundible, el fantasma de una máquina que dormía bajo sus pies. La curiosidad, alimentada por la desesperación, se convirtió en una pequeña llama de esperanza. ¿Qué podía producir ese sonido en un lugar abandonado durante décadas? La idea de un secreto, de algo oculto, se arraigó en su mente. No soñaba con tesoros de piratas, sino con algo mucho más práctico. Herramientas, un almacén olvidado, cualquier cosa que pudiera facilitar su lucha por la supervivencia. Aquel sonido era una pregunta que exigía una respuesta. Un susurro en la oscuridad que prometía algo más que el eco del vacío. Una tarde, mientras los niños buscaban conchas en la playa bajo la atenta mirada de Mateo, el ara decidió actuar. Tomó una barra de hierro oxidada que había encontrado entre los escombros, una herramienta tosca pero efectiva. Se arrodilló sobre el punto exacto donde la vibración era más intensa y comenzó a golpear suavemente las losas. La mayoría devolvía un golpe sordo y macizo, pero una de ellas, una gran laja cuadrada, resonó con un eco hueco y profundo que hizo que su corazón diera un vuelco. El sonido fue una confirmación, una descarga eléctrica que recorrió su cuerpo agotado. Había algo debajo. No era su imaginación. Con la barra de hierro, comenzó a nacer palanca en los bordes de la losa. Fue un trabajo brutal. La piedra estaba encajada por el peso del tiempo y la humedad, y sus músculos, debilitados por el hambre, protestaban con cada esfuerzo. El sudor le perlaba la frente y se mezclaba con el polvo, pero no se detuvo, impulsada por una adrenalina nacida de la pura necesidad. Finalmente, con un gemido agónico de piedra contra piedra, la losa cedió. Se movió apenas unos centímetros, pero fue suficiente. Debajo, la ninas en las cunanas. Oscuridad era absoluta. Un olor extraño ascendió desde la abertura, un aroma que no era de moho ni de podredumbre, sino de aire estancado, de cuero viejo y de papel,
como el aliento de una tumba sellada hacía mucho tiempo. Era el olor de un secreto guardado, el perfume del tiempo detenido en un solo lugar. Con el corazón latiendo desbocado en su pecho, forzó la losa hasta abrir un espacio lo suficientemente grande como para mirar. La luz del día apenas penetraba, revelando los primeros peldaños. De una escalera de piedra que descendía hacia la negrura. Era un sótano, una bodega secreta que no aparecía en ninguna descripción del faro. Un lugar que había sido deliberadamente ocultado. Un corazón secreto en las entrañas del gigante de piedra, que ahora era su único hogar. El miedo y la emoción luchaban en su interior. Bajar a esa oscuridad desconocida era un riesgo, pero quedarse en la superficie era una certeza de lenta inanición. Después de asegurarse de que los niños seguían a salvo en la distancia, encendió un pequeño candil improvisado y con una respiración profunda que no logró calmar el temblor de sus manos, comenzó el descenso. Cada paso era un viaje hacia lo desconocido, una inmersión en el pasado olvidado del faro. El sótano era pequeño y abovedado, como el vientre de una ballena de piedra. El aire era frío y quieto. Las paredes estaban sorprendentemente secas, un testimonio de la sólida construcción del faro. En el centro de la estancia, cubierto por una lona, enmohecida, había un único objeto, un gran baúl de madera oscura, reforzado con correas de hierro ennegrecido por el óxido. No era un cofre de tesoro, sino algo más funcional, una caja fuerte de una época pasada. Se acercó con una reverencia casi temerosa. La lona se deshizo en polvo al tocarla, revelando la superficie del baúl. No tenía candado, sino un complejo cerrojo de metal que, milagrosamente, no se había soldado por la corrosión. Con un esfuerzo considerable, logró levantar el pesado pestillo. La tapa de madera se abrió con un crujido que resonó en el silencio profundo, liberando por completo el aroma a tiempo encapsulado que había percibido antes. Su aliento quedó suspendido en el aire frío. Dentro, cuidadosamente envueltos en tela encerada para protegerlos de la humedad, no había oro ni joyas. Había algo mucho más desconcertante y, potencialmente, mucho más valioso para ella. En la parte superior descansaba un grueso diario de bitácora encuadernado en cuero, sus páginas llenas de una caligrafía apretada y elegante. Debajo del diario había un rollo de documentos atado con una cinta de seda descolorida, sellado con un lacre rojo que aún conservaba su forma. Con manos temblorosas, tomó el diario. El cuero estaba frío y suave al tacto. Lo abrió en una página al azar. La tinta, aunque desvaída por los años, era perfectamente legible. No eran registros de barcos ni de mareas. Parecían ser las anotaciones personales de un antiguo farero, llenas de observaciones sobre la vida en el Cabo, pero también de frases crípticas sobre lealtades, traiciones y un secreto que juraba proteger incluso más allá de la muerte. Luego, sus dedos se posaron sobre el rollo de documentos. El sello de lacre llevaba un emblema familiar que no reconoció de inmediato, pero que le provocó un escalofrío. Con cuidado de no romperlo, desató la cinta. El pergamino se desenrolló con un susurro seco. No era un mapa, era un documento legal, una escritura de propiedad, y el nombre que figuraba.
En ella, escrito con una caligrafía imponente, era el de su suegro, el abuelo de sus hijos. El ara se quedó mirando el documento, sin comprender del todo lo que significaba. ¿Una escritura? ¿Escondida en el sótano secreto de un faro abandonado? ¿Por qué? Sentía que estaba al borde de una revelación monumental, una verdad que había permanecido enterrada bajo sus pies, esperando pacientemente a que la desesperación la guiara hasta ella. No entendía las implicaciones, pero una certeza se instaló en poses más. Su alma. Aquello no era un hallazgo casual. Aquel baúl no contenía la solución a su hambre inmediata ni al frío de la noche que se avecinaba. Contenía algo mucho más poderoso. Contenía una historia. Y el ara sintió, con una convicción que le erizó la piel, que en esa historia se encontraba la llave no solo para su supervivencia, sino para su redención. Era un arma que aún no sabía cómo usar. Una promesa susurrada por un fantasma de tinta y papel. Rápidamente volvió a colocar todo en el baúl, tal y como lo había encontrado. No era el momento de descifrar el enigma, era el momento de protegerlo. Empujó la pesada losa de vuelta a su lugar, borrando cualquier rastro de su descubrimiento. El sonido hueco había desaparecido, reemplazado por el peso sólido de un secreto que ahora compartía con el viejo faro. El mundo exterior no había cambiado, pero para ella todo era diferente. Cuando sus hijos regresaron, con las manos frías y un puñado de conchas como único botín, la encontraron sentada junto al fuego. Vieron algo nuevo en sus ojos. La neblina de la desesperanza se había disipado, reemplazada por una chispa intensa y peligrosa, el brillo del acero de una espada que acaba de ser desenvainada. Aún no tenía un plan, pero por primera vez desde que fue expulsada, tenía un propósito más allá de la simple supervivencia. Esa noche, mientras el viento golpeaba los muros de piedra y el mar rugía su furia contra los acantilados, el ara no sintió miedo. Abrazó a sus hijos bajo la manta. Raída y, por primera vez en mucho tiempo, no pensó en el amanecer como una nueva jornada de lucha, sino como el comienzo de una nueva batalla. El vigía silencioso le había entregado su secreto, y ella, su nueva guardiana, usaría esa verdad para reclamar el futuro que le habían robado. El sol de la tarde se desangraba sobre el horizonte, tiñendo las nubes de un naranja violento que se reflejaba en el mar embravecido. Dentro del faro, el tiempo parecía haberse detenido. El ara, sentada sobre el emocionante suelo de piedra, devoraba con los ojos las palabras del viejo Tomás. Cada frase era un eslabón en la cadena de una traición familiar, una verdad tan fría y dura como las rocas del cabo. El olor del cuero viejo y el papel amarillento llenaba sus pulmones, un aroma a justicia aplazada que se mezclaba con el salitre del aire. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una rabia helada que comenzaba a desplazar a la desesperación. La caligrafía del farero era un testamento, un grito silencioso que había esperado décadas para ser escuchado. Contaba cómo el abuelo de sus hijos, un hombre justo, había sido traicionado por su propio hermano, el padre de Ricardo, cuya envidia era una enfermedad que había envenenado a toda su estirpe. La escritura que Ricardo había blandido como un arma era una mentira, una falsificación experta nacida de la más pura codicia. Afuera, la vida seguía su curso indiferente.
Un viejo pescador, de nombre Ismael, pasaba en su barca a una distancia prudente del cabo. Como hacía cada 2 días. Sus ojos, acostumbrados a escudriñar el horizonte, notaron la inusual actividad cerca del faro abandonado. Vio a una mujer y a un muchacho sacar una caja metálica de la tierra. La distancia y la bruma le impidieron ver los detalles, pero la imaginación, avivada por las leyendas del lugar, llenó los vacíos. Un tesoro. No podía ser otra cosa. Al llegar al puerto del pueblo más cercano, la historia de Ismael se convirtió en la comidilla de la tarde. El relato, adornado con cada repetición, pasó de ser una caja de metal a un cofre rebosante de doblones de oro, el legendario botín de un pirata que, según decían, había naufragado en aquellas costas. El rumor viajó más rápido que el viento, una chispa de codicia en un pueblo adormecido por la rutina, hasta que finalmente llegó a los oídos que nunca debió alcanzar. Ricardo escuchó la historia en la cantina del pueblo, mientras celebraba su nueva riqueza. La mención del faro y de una viuda con sus hijos hizo que la sangre se le helara en las venas. Helara. ¿Qué demonios hacía ella en ese lugar maldito? La idea de un tesoro real, de una fortuna escondida por sus ancestros, y ahora en manos de la mujer a la que había despojado, fue un veneno que le recorrió el cuerpo. Su avaricia, un monstruo siempre hambriento, despertó con una furia renovada y ciega. No perdió un instante. La posibilidad de que Helara tuviera en sus manos algo de valor, algo que él consideraba suyo por derecho de sangre y de vileza, era intolerable. Contrató a 2 hombres de la peor calaña del puerto, matones cuyos músculos eran más grandes que su conciencia, prometiéndoles una parte del botín. Su viaje de regreso al Cabo de las Almas no fue el de un hombre de negocios, sino el de un depredador que vuelve sobre su presa herida para dar el golpe final. Mientras tanto, en la torre, Helara había terminado de leer. Cerró el diario con una solemnidad que era casi una oración. Miró a sus hijos, acurrucados junto al fuego improvisado. Mateo la observaba con una intensidad que reflejaba su propia determinación. Sofía, con sus ojos sabios, parecía comprender la gravedad del momento. Helara les explicó la verdad, no con palabras de odio, sino con el tono firme de quien reclama una herencia de honor. Aquellos papeles no eran solo su salvación, eran el legado de su padre. Fue entonces cuando escucharon el ruido, un sonido ajeno al mar y al viento. El crujido de botas sobre las rocas, voces graves y rudas que el eco del acantilado distorsionaba, convirtiéndolas en gruñidos amenazantes. El corazón de Helara dio un vuelco, un golpe seco y doloroso en su pecho. Sabía, con una certeza aterradora, quién había llegado. La sombra de la codicia había seguido su rastro hasta el último refugio del mundo. Con una calma que no sentía, escondió el diario y la escritura original dentro de su blusa, pegados a su piel, sintiendo el frío del papel como una armadura. Ordenó a Mateo que llevara a Voliel a sus hermanos a la habitación superior de las Ninnovas torre y que bloqueara la puerta. El muchacho obedeció sin dudar, su rostro una máscara de seriedad pétrea. Helara se quedó sola en la planta baja, esperando
el pesado pestillo de hierro de la puerta como única defensa. Un golpe brutal hizo temblar la vieja madera, seguido por la voz de Ricardo, distorsionada por la rabia. «Abre la puerta, Elara. Sé que estás ahí. He venido por lo que es mío». Su voz no era la de un cuñado, sino la de un ladrón reclamando su botín. Cada golpe en la puerta era un martillazo en los nervios de Lara, pero ella se mantuvo firme, su cuerpo anclado al suelo por el peso de la verdad que ahora portaba. «Esto no te pertenece, Ricardo. Nunca te ha pertenecido», gritó ella, su voz sorprendentemente fuerte, resonando contra las paredes de piedra. Su respuesta solo enfureció más a la bestia que estaba afuera. Un crujido espantoso anunció que la madera no resistiría mucho más. Elara retrocedió instintivamente, buscando con la mirada algo con qué defenderse. Pero solo había piedra, polvo y la impotencia de su soledad. Con un estruendo final, la puerta saltó de sus goznes y cayó hacia adentro con un golpe sordo que levantó una nube de polvo. 3 siluetas se recortaron en el umbral contra la luz moribunda del atardecer. Ricardo, con el rostro congestionado por la ira, y a sus lados los 2 matones, sus figuras corpulentas bloqueando la única salida. El aire se llenó de una tensión palpable, el olor a violencia inminente. ¿Dónde está? ¿Dónde está la...? ¿Caja?, espetó Ricardo, sus ojos recorriendo frenéticamente la estancia vacía. No veía oro, solo la miseria que él mismo había creado. Su mirada se posó en Elara, una mezcla de desprecio y frustración. ¿Crees que puedes engañarme? Un viejo pescador te vio. Entrégame el tesoro y quizás tenga piedad de ti y de tus bastardos. Elara lo miró directamente a los ojos, sintiendo cómo el miedo se transformaba en un desprecio gélido. El único tesoro que había aquí era la verdad, Ricardo. Y sí, lo... encontré. Con un movimiento lento y deliberado, sacó los documentos de su blusa. Sostuvo la vieja escritura en alto, el papel temblando ligeramente en su mano. Esta es la verdadera herencia de Javier, el testamento de su padre, el que tu familia robó. Ricardo palideció. Por un instante, el velo de la codicia se rasgó, revelando el pánico puro. Reconoció el sello, la caligrafía. La búsqueda de oro se había convertido en la exposición de su fraude. Su furia, ahora alimentada por la... desesperación, se desbordó. ¡Mentiras! Son papeles viejos sin valor. ¡Dame eso!, gritó abalanzándose sobre ella. Pero antes de que pudiera alcanzarla, una figura se interpuso. Mateo, que había desobedecido sus órdenes, bajó en silencio y ahora se plantaba entre su madre y su tío. En sus manos sostenía una pesada barra de hierro oxidado, la misma que habían usado para abrir la losa del sótano. Sus ojos de niño ardían con el fuego de un hombre defendiendo lo único que le quedaba en el mundo. «No la toques», dijo Mateo, su voz aún infantil, pero cargada con una determinación de acero que hizo que Ricardo se detuviera en seco. La escena quedó congelada por un instante. La madre con la verdad en la mano, el hijo con el arma improvisada, y el tirano enfrentado a la inesperada resistencia de sus víctimas. Los 2 matones dudaron. Su lealtad comprada no incluía enfrentarse a un niño que parecía dispuesto a todo. Fue en ese preciso instante de máxima tensión que un nuevo sonido se unió a la minoesomastura.
sinfonía del caos. Voces, no de matones, sino de gente del pueblo. En el umbral ahora destrozado, apareció la figura del padre Anselmo, el párroco de la aldea, su sotana ondeando con el viento. Detrás de él, atraídos por la conmoción, estaban el pescador Ismael y una docena de hombres del puerto, sus rostros una mezcla de curiosidad y preocupación. La conciencia de Ismael le había remordido. Al ver a Ricardo reclutar a aquellos brutos, supo que su chisme sobre un tesoro había puesto en peligro a Sindasino Nazana, la viuda y a sus hijos. Corrió a buscar al único hombre en el pueblo al que Ricardo aún respetaba, o al menos temía, el sacerdote. La justicia, aunque tardía y convocada por un rumor, finalmente había llegado al cabo de las almas. La presencia de testigos fue como un balde de agua helada sobre la furia de Ricardo. Su postura agresiva se desinfló, reemplazada por la de un animal atrapado. Miró a Elara, a los documentos, al sacerdote y a los rostros acusadores de los aldeanos. Estaba acorralado. El poder que le confería su dinero y su crueldad se evaporó bajo la luz pública de su infamia. Con una calma imponente, frente a todos, Elara comenzó a hablar. Su voz, clara y firme, narró la historia de la traición, la historia contenida en el diario de Tomás. Luego, le entregó la escritura original al padre Anselmo, cuyas cejas se alzaron al reconocer la firma y el sello del viejo patriarca, un hombre que había sido pilar de la comunidad. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. La verdad, una vez revelada, era innegable. Los matones, sintiendo el cambio de poder, se escabulleron discretamente entre la multitud, abandonando a su patrón a su suerte. Ricardo se quedó solo, expuesto, su maldad desnuda ante los ojos del mundo que había intentado manipular. No hubo violencia, no fue necesario. Su derrota fue mucho más profunda. Fue la humillación pública, la destrucción de su nombre, el colapso de su imperio construido sobre cimientos de mentiras. Su rostro, antes una máscara de arrogancia, se contrajo en una mueca de odio impotente. Había ido buscando un tesoro y había encontrado su propia ruina. Elara recogió a Sofía y a Lucas, que habían bajado asustados, y los abrazó junto a Mateo. Los cuatro se mantuvieron unidos, una fortaleza familiar inquebrantable en medio de los escombros de la puerta. El sol se había puesto casi por completo, pero un último rayo de luz se coló en el faro, iluminando el rostro de Elara. No era el rostro de una víctima, sino el de una guerrera que acababa de ganar la batalla más importante de su vida. El vigía silencioso había sido testigo de su caída, y ahora lo era de su resurgimiento. El padre Anselmo, cuya autoridad moral pesaba más que cualquier ley escrita en el pueblo, dio un paso al frente, su sotana negra absorbiendo la poca luz que quedaba. El silencio que se instaló fue denso, cargado de expectación. Todos los ojos estaban fijos en Elara, en la frágil figura que había desafiado al hombre más temido de la comarca. Ricardo, atrapado entre la verdad que ella sostenía y la mirada severa del sacerdote, parecía encogerse, su corpulencia convertida en una cáscara vacía de arrogancia. Con una calma que helaba la sangre, Elara no gritó ni acusó. Su arma era más sutil y devastadora. Abrió el diario de Tomás y con una voz que resonaba con la convicción de generaciones de injusticia, comenzó a leer.
Leyó las palabras del farero, su tormento, su lealtad a un hombre justo y su testimonio del fraude. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la reputación de Ricardo, un eco del pasado que se alzaba para juzgar el presente ante toda la comunidad. Ricardo intentó balbucear una negativa, una excusa, pero las palabras se ahogaron en su garganta. El rostro, antes rojo de ira, se tornó de un blanco ceroso, el color del pánico. La historia contada por un muerto honorable era irrefutable. Los aldeanos, que habían llegado por curiosidad, ahora se miraban unos a otros con una comprensión sombría, la lástima. Que sentían por la viuda se transformó en una ira fría y colectiva dirigida hacia el hombre que los había engañado a todos con su falsa respetabilidad. El padre Anselmo extendió su mano y el ara le entregó la escritura original. El sacerdote, conocedor de la historia del pueblo, examinó el sello del patriarca, la caligrafía firme, y su rostro se endureció. Levantó la vista no hacia el ara, sino hacia Ricardo, y su mirada fue una sentencia. La casa de un hombre se construye sobre la verdad. Ricardo, dijo con una voz grave que retumbó en la torre, y la tuya está hecha de arena. La derrota de Ricardo no fue un estallido, sino un derrumbe silencioso. No hubo lucha. Simplemente se desplomó sobre sí mismo, un títere al que le habían cortado los hilos. Su poder, tejido con miedo y mentiras, se deshizo en el aire salado del cabo. La multitud no lo linchó. Le infligieron un castigo mucho más cruel. Le dieron la espalda. Uno por uno, los hombres y mujeres del pueblo se giraron. Presentándole un muro de silencio y desprecio que era más impenetrable que las paredes del faro. Abandonado por sus matones, repudiado por su comunidad, Ricardo fue escoltado fuera del cabo por el sacerdote. No iba a una cárcel de barrotes, sino a la prisión de su propia infamia, condenado a caminar entre la gente que conocía la profundidad de su vileza, a vivir cada día con el peso de la vergüenza. Su nombre, antes sinónimo de poder, se convirtió en una palabra susurrada con desdén: el cuento. De un avaro que lo perdió todo por buscar un tesoro que no existía. Cuando el último aldeano se hubo marchado, el ara se quedó sola con sus hijos en el umbral destrozado. El sol se había hundido por completo en el océano, dejando un cielo teñido de púrpura y promesa. Abrazó a Mateo, a Sofía y al pequeño Lucas, sintiendo el calor de sus cuerpos como un ancla en la realidad. El aire ya no olía a abandono, sino a libertad. El vigía silencioso, su refugio y su testigo, había cumplido su vigilia. La asignación. Batalla había terminado. Los años que siguieron no borraron las cicatrices, pero las convirtieron en un mapa de resiliencia. La finca, recuperada por derecho y justicia, volvió a florecer bajo las manos de el ara. El sol de la sabana, que una vez le pareció indiferente, ahora bañaba sus tierras con una calidez que se sentía como una bendición. La casa, que había sido profanada por la codicia, se llenó de nuevo con el sonido que más había extrañado: la risa despreocupada de sus hijos, un bálsamo que curó las heridas más profundas de su alma. El ara se convirtió en el roble que su familia necesitaba. La riqueza que le fue devuelta no se usó para el lujo, sino para la seguridad y la generosidad.
reconstruyó su hogar, pero también ayudó a reconstruir la confianza en la comunidad, ofreciendo trabajo y apoyo a las mismas familias que en su momento de necesidad le habían dado la espalda. No lo hizo por rencor, sino por un entendimiento profundo de que la compasión era el único cimiento sobre el que se podía construir un futuro duradero. Mateo creció hasta convertirse en un joven alto y fuerte, con la mirada serena de su padre y la determinación de acero de su madre. Las manos que una vez empuñaron una barra de hierro para defender a su familia, ahora labraban la tierra con una habilidad y un amor que hacían que todo prosperara. Se convirtió en el guardián del legado de su padre, no solo de la tierra, sino de su honor y su bondad. Sofía, la niña que se había refugiado en el silencio, encontró su voz en el arte. Sus lienzos se llenaron de los colores vibrantes de la finca, de los rostros de su familia, e incluso de la silueta solitaria del faro contra un cielo tormentoso. Su arte no era un escape, sino una celebración de la vida que habían reconquistado. Una forma de contar su historia sin necesidad de palabras, transformando el dolor en una belleza que conmovía a todos los que la veían. Y el pequeño Lucas, cuya memoria del hambre y el frío era apenas una sombra lejana, creció sano y feliz, corriendo por los campos donde su padre una vez había jugado. Su alegría era el testimonio más puro de la victoria de Elara, la prueba viviente de que el amor de una madre podía, en efecto, mover el mundo y desafiar a la oscuridad hasta hacerla retroceder. A veces, en los atardeceres tranquilos, Elara se sentaba en el porche de su casa restaurada, con una taza de café humeante entre las manos. Desde allí, en los días más claros, podía divisar, como un punto diminuto en el monte haciendo Basewa, horizonte, la silueta del viejo faro del Cabo de las Almas. Ya no era un espectro de su desesperación, sino un monumento a su renacimiento, el crisol donde su espíritu se había templado. El vigía silencioso permanecía inerte, su gran lámpara apagada para siempre. Su trabajo había terminado, pero la luz que había revelado la verdad enterrada no se había extinguido. Se había transferido al corazón de Elara, convirtiéndose en una llama inextinguible de fuerza, sabiduría y amor. Una luz que ahora guiaba a su familia, iluminaba a su comunidad y servía como leyenda susurrada en la brisa, la historia de la viuda que encontró su salvación en un lugar maldito y demostró que el tesoro más grande no es el que se desentierra, sino el que se construye con honor y coraje. La historia de Elara y el vigía silencioso nos enseña que la justicia del universo no siempre es rápida, pero es tan inevitable como la marea que besa la costa. Se mueve con la paciencia de las eras, esperando el momento exacto. Para erosionar los cimientos de la mentira y devolver la tierra a quienes la merecen. La crueldad puede construir imperios sobre la arena, pero el amor de una madre, arraigado en la verdad, es una roca contra la cual las olas de la malicia se rompen y se disuelven en simple espuma. El viaje de Elara no fue simplemente la recuperación de una herencia material, fue la reconquista de un legado. Demostró que el verdadero hogar no está delimitado por cercas ni escrituras, sino por los lazos de honor.
y memoria que nos unen a nuestro pasado. Ella no luchó por un pedazo de tierra, sino por el derecho de sus hijos a crecer bajo un nombre limpio, a saber que su padre fue un hombre justo y que su madre fue una leona que no se doblegó ante la tiranía. La codicia de Ricardo lo llevó a buscar un tesoro de piratas, un botín frío y sin alma. Pero el verdadero tesoro del Cabo de las Almas no era de oro ni de joyas que el tiempo pudiera corroer. Era un tesoro de tinta y papel, una verdad tan incorruptible como el espíritu del viejo Tomás. Era la revelación de que la lealtad de un hombre bueno puede proyectar su luz mucho más allá de la tumba, convirtiéndose en un faro para guiar a los perdidos. Esta crónica nos deja una lección universal y eterna. La riqueza más grande no es la que se puede contar, sino la que se lleva en el alma. El conocimiento, la verdad y el honor son fortunas que ningún ladrón puede arrebatar y que ninguna tormenta puede arrastrar al fondo del mar. Mientras la avaricia busca poseer cosas, la integridad busca defender principios, y son los principios, no las posesiones, los que finalmente nos definen y nos salvan de la oscuridad. El faro, ahora silencioso, se convirtió en el símbolo de esa verdad. Su luz mecánica se extinguió, pero su propósito se transfirió al corazón de Elara y a través de ella a sus hijos. Ellos no heredaron solo una finca próspera, sino una historia de resiliencia, un mapa que les enseñó que incluso en el rincón más olvidado y maldito del mundo, se puede encontrar la fuerza para reconstruir un reino entero sobre los cimientos del amor y la justicia. Cada uno de nosotros enfrenta su propio cabo de las almas, momentos en que el mundo nos da la espalda y nos empuja hacia el borde del abismo. Pero la historia de Elara nos recuerda que debemos buscar la luz en los lugares más inesperados. A veces, la guía no viene de un sol brillante, sino del brillo fantasmagórico de una promesa olvidada, de un secreto que espera. Pacientemente bajo nuestros pies, a que tengamos el coraje de empezar a cavar. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, donde la fuerza del espíritu humano siempre encuentra una voz. La jornada de Elara es un testimonio del poder que reside en cada uno de nosotros, una prueba de que la noche más oscura siempre precede al amanecer más luminoso. Su lucha nos recuerda que nunca estamos verdaderamente solos mientras defendamos la verdad. Cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de este viaje. ¿Qué faro ha iluminado tu camino en los momentos de mayor oscuridad? La resiliencia tiene muchas formas, y cada historia de supervivencia es una luz de esperanza para otros. Queremos leer tu historia, porque en el tapiz de nuestras vidas compartidas, cada hilo de coraje fortalece el conjunto y nos recuerda que, al final, la bondad siempre encuentra su camino de regreso a casa.